Buenos días. ¿Averiguaron qué cosa es el jugo de pomelo? Es muy común la intoxicación por las benzodiazepinas. Y en caso si hablamos de intoxicación, puede ser de dos tipos, ¿no? El agudo y el crónico, ¿no? Ahora bien, el tratamiento, las manifestaciones o los efectos en la intoxicación aguda son también extensión de sus efectos farmacológicos, básicamente depresión del sistema nervioso, ¿no? Ahora, cuando hay este tipo de intoxicación, lógico, el tratamiento a seguir es soporte respiratorio sobre todo, ¿no? Estabilización hemodinámica y descontaminación gastrointestinal. Claro, entendiendo que esa ha sido la vía sobre todo, ¿no? Ahora bien, en algunos casos puede utilizarse el flumnacenil, que actúa como un antídoto a estas intoxicaciones. El flumnacenil también es una benzodiazepina, pero en la investigación y el proceso de producir benzodiazepinas, tal vez con algunas características o efectos mucho más específicos, se van obteniendo varios productos, y uno de ellos que se obtiene es el flumnacenil. Ahora, el flumnacenil viene a ser un antagonista de las benzodiazepinas, a pesar que es una benzodiazepina, no por las modificaciones. Entonces sí tendría afinidad por el receptor, pero no tiene, ¿qué no tiene? No tiene eficacia. Ahora bien, pero también hay que tomar en cuenta que el flumnacenil es antagonista de las benzodiazepinas, pero no del GABA. ¿Cuál es el antagonista del GABA? Levante la mano para hablar. La viquiculina, ¿no? Ese es el antagonista. Ahora bien, en cuanto a los efectos tóxicos, claro, también son prolongación de los efectos farmacológicos sobre la depresión del sistema nervioso central, y se establece sí por un consumo crónico, y esto va a dar lugar a alteraciones de las funciones intelectuales cognitivas, con deterioro de la atención, concentración y la memoria. También puede observarse alteraciones en la conducta, apatía, irritabilidad en las personas, deterioro de la personalidad que va a afectar el desempeño social del individuo. El consumo crónico puede aumentar el abuso y la dependencia. Y otro, que esta condición puede exponer a accidentes a la persona y aún a suicidios, ¿no? Ahora bien, si las benzodiazepinas se utilizan por periodos cortos, entonces eso no crea dependencia, tiene que ser por tiempos prolongados. No, eso sí va a crear dependencia y puede caer intolerancia, y si se retira puede haber síndrome de abstinencia también, y eso hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, el síndrome de abstinencia se va a presentar con altas dosis y largos periodos de administración. Se caracteriza por ansiedad, irritabilidad, fatiga, cefaleas, calambres, depresión, anorexia, despersonalización de la persona. Es en caso de síndrome de abstinencia. Aparece entre las 2 a 4 semanas aparece en ese tiempo, pero se puede presentar inclusive 24 horas después de la última dosis, ¿no? El tratamiento sí también es un poco prolongado, 2 a 4 semanas, ¿no? Ahora, si se requiere ya el retiro de las benzodiazepinas, tiene que ser progresiva, lenta, para evitar el síndrome de abstinencia. Ahora bien, como mencionamos, el síndrome de abstinencia se caracteriza por depresión, trastornos de la concentración, insomnio, cefalea, ¿no? Se inicia en horas
sobre todo con las benzodiazepinas de acción corta, y hasta 3 semanas en caso de las benzodiazepinas de acción prolongada. Hay otras consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo en el caso de las señoras que están dando lactancia, pueden causar solo somnolencia, dificultad en la alimentación y pérdida de peso en los lactantes, ¿no? En caso de los niños, ellos sí son mucho más sensibles a los efectos depresores que los adultos, ¿no? También tiene efectos sobre su crecimiento físico y mental, entonces prácticamente está contraindicado el uso de las benzodiazepinas en los niños, salvo casos muy concretos. En la pediatría, claro, también son mucho más sensibles, ¿no? Somnolencia, tanto diurna, y eso les expone a otro tipo de condiciones como caídas, lesiones, etc. En términos generales, las benzodiazepinas se indican para trastornos de angustia, por ejemplo, ataques de pánico, fobia social, ansiedad de situación debida a una condición o una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Trastorno de la ansiedad generalizada, fobia simple, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, cuadros de depresión con ansiedad, insomnio, cuadros de abstinencia alcohólica cuando se está dando tratamiento, cuadros de catatonía y acaticia, ¿no? ¿Qué cosa es la acaticia? Son alteraciones del movimiento tanto subjetivos como objetivos, ¿no? Contraindicaciones. Claro, cuando hay, digamos, alguna condición ya de depresión de la persona, entonces eso hace de que se esté alerta cuando se da. En personas con alto potencial de dependencia a fármacos, en los bebedores de alcohol, combinación con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central, y también en caso del embarazo. Bueno, eso es lo que nos faltaba con respecto a las benzodiazepinas. Ahora veamos a sus parientes, los barbitúricos. Claro, los barbitúricos son otros depresores del sistema nervioso central, ¿no? Su origen es anterior a las benzodiazepinas. Ya por este año, este químico, von Bayer, sintetizó el ácido barbitúrico a partir de la urea y el ácido malónico, ¿no? Y se obtiene el ácido barbitúrico. ¿Por qué ácido barbitúrico? Porque este señor tenía su novia y se llamaba Bárbara, y por eso le puso barbitúrico, ¿no? Después, con el tiempo, se vio, sobre todo primero en animales, se estudió los efectos, y claro, tenía hipnosis. Y muchos lo utilizaron, aún lo siguen utilizando los veterinarios, ¿no? Pero en caso nuestro, no es que sean obsoletos, no han perdido eficacia, tienen, y son mucho más eficaces si uno puede comparar con las benzodiazepinas. El problema es el riesgo que se corre. Entonces, ¿para qué correr el riesgo? Tenemos mejor las benzodiazepinas. Entonces, en realidad no son obsoletos, ¿no? Pero ya no se utiliza, o su indicación no está como hipnóticos. Tienen otras acciones farmacológicas que interesan, como la anestesia general, la actividad anticonvulsivante o antiepiléptica. Y también llama la atención que, si bien es cierto, von Bayer fue el que sintetizó el ácido barbitúrico, pero estos otros dos señores, Emil Fischer y Joseph von Mering, son los que descubrieron que tenía ese efecto de hipnosis sobre los perros, duermen. Y tanto utilizaron ellos, que también ellos hacían uso y murieron adictos al barbitúrico. Lo que sucede en la vida. Ahora bien, los barbitúricos, a partir del ácido barbitúrico, se dan modificaciones y se tienen diferentes tipos de barbitúricos, fenobarbital, pentobarbital, etcétera, ¿no? Ahora, la liposolubilidad de ellos es diferenciada, y eso ha permitido, digamos,
desarrollar ciertos efectos a partir de los barbitúricos, a partir de su liposolubilidad. Los de alta liposolubilidad tienen acción ultracorta y son los que se indican, por ejemplo, para anestesia. Los de liposolubilidad media tienen una acción intermedia. Se les considera que son sedantes, pero bueno, están ahí, ¿no? Y los que tienen baja liposolubilidad son de acción larga, o sea, no se eliminan fácilmente, y esos se consideran para actividad anticonvulsivante. Claro, hay otra clasificación que se considera los de acción ultracorta, tiopental, metoxital, por ejemplo, de acción corta, exobarbital, pentobarbital, secobarbital, los de acción intermedia, el amobarbital, aprobarbital, butabarbital, y la acción larga, el barbital, el fenobarbital, que es el modelo de este grupo, y el primidone, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dice que tiene acción ultracorta? Cuando su vida media es minutos, ¿no? Como el tiopental. Acción corta cuando es menos de 3 horas. No, acá se considera generalmente 30 minutos, ¿no? Menos de 3 horas, ¿no? El secobarbital, pentobarbital, y acción intermedia de 3 a 6 horas, el amobarbital. Y la acción larga de 6 mayor a 6 horas. Entonces ahí está el fenobarbital sódico, etc., ¿no? Más o menos considerando y poniendo algunos ejemplos. Y así ustedes van a tener varios cuadros que los clasifican. Ahora, el fenobarbital, como mencionamos, es el modelo de esto, ¿no? Posee actividad anticonvulsivante, sedante, hipnótica y anestésica. Y si queremos, hasta depresión del sistema nervioso central, ¿no? Pero hoy en día se prefiere utilizarlo para ciertas circunstancias o para ciertos casos, como convulsiones tónico-clónicas generalizadas, crisis parciales, convulsiones febriles, inclusive en algunas mioclónicas, ¿no? Sí, el fenobarbital de hecho tiene este efecto a nivel del sistema nervioso central. Claro, se puede obtener, su presentación es tanto en tabletas como inyectables, ¿no? Está considerado en categoría D para el embarazo. Sus indicaciones, básicamente, por ejemplo, la Digemit. ¿Conocen la Digemit, no? ¿Qué es la Digemit? La Dirección General de Medicamentos y Drogas del Ministerio de Salud. Así sería bueno que se una a revisar a la página del Digemit. Y ustedes buscan, ¿no? Está también toda la lista de fármacos, el Digemit lo tiene, y de tiempo en tiempo sale reportes considerando los fármacos, porque ellos hacen vigilancia, ¿no? Sí, sería bueno que también revisen la página de la Digemit, ¿no? La Digemit, por ejemplo, considera para caso de niños 2 tipos de aplicación del fenobarbital: para convulsiones y para la hiperbilirubinemia neonatal. Para caso de convulsiones, prácticamente a por todos los tipos de convulsiones, ¿no? Crisis convulsivas, inclusive para tratamiento y prevención, ¿no? Para episodios agudos también. En realidad no son los de primera elección, pero algunos sí, sobre todo cuando son muy agudos y digamos incoercibles, sobre todo cuando hay crisis, como se menciona acá, para poder controlar. Y luego pues se puede seguir con el tratamiento de otros anticonvulsivantes, ¿no? Y también como coadyuvante en el tratamiento del tétanos, ¿no? Ahora, en caso de la hiperbilirrubinemia neonatal, básicamente se le utiliza, por ejemplo, en la colestasis, ¿no? Sobre todo en la intrahepática crónica. Ahora, el fenobarbital resulta ser un inductor enzimático, y esto, claro, favorece el nivel de procesamiento de la bilirrubina, su captación, glucuronoconjugación y excreción de la bilirrubina, ¿no? Sobre todo esto se utiliza en el caso de los neonatos, y no está aconsejable en caso de la ictericia fisiológica, porque se entiende que eso puede ser, pero en algunos casos también puede ser utilizado, ¿no?
En todo caso, también tiene esta indicación, porque es un inductor enzimático a nivel hepático. Los demás barbitúricos, sí, bueno, se pueden nombrar y también tienen ciertas especificaciones para la vía de administración, ¿no? Hay unos que solamente se administran por vía oral, otros son solo por vía endovenosa, como el tioxital, tiopental, que más bien se utilizan, por ejemplo, en este caso, para anestesia. La clasificación de esto, ¿cuál es? Es de vida corta o ultracorta, ¿no? Entonces, claro, la anestesia en ese sentido no lo podemos dar por vía oral, ¿no? Sino por vía endovenosa. Y las otras sí tienen otro tipo de indicaciones, ¿no? El aprobarbital, por ejemplo, para insomnio, el butabarbital por vía oral en el preoperatorio para casos de insomnio, y así vamos a tener, digamos, en cada uno de los barbitúricos algunas indicaciones. El mecanismo de acción, sí, como mencionamos anteriormente, también tiene que ver con el GABA y actúa sobre el receptor GABA-A, ¿no? Solo que a diferencia de las benzodiazepinas, tiene otro lugar donde se une al receptor. No es el mismo lugar de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, de ahí entonces que tenga otras ciertas características o cinética. A baja dosis, sí aumenta la afinidad del GABA por parte del receptor, y entonces prolonga la apertura y todo lo demás. Pero a dosis altas, apertura de manera directa al canal, el canal de cloro, que es el receptor GABA-A. Entonces, y eso hace diferencia con las benzodiazepinas. Claro, acá está el cuadro comparativo, ¿no?, entre la depresión causada por los barbitúricos y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas siempre requieren del GABA como neurotransmisor para activar a los receptores GABA-A, mientras que los barbitúricos, considerando la dosis, no requieren, sobre todo altas dosis. Claro, dentro de sus acciones farmacológicas es la depresión no selectiva. Claro, esa depresión no depende de la dosis, ¿no?, que va desde la sedación hasta la anestesia general, que llega hasta la depresión respiratoria y puede causar muerte, ¿no?, por una parálisis del centro respiratorio a nivel del bulbo. Ahora bien, los efectos van a depender del barbitúrico empleado y la dosis que se administra. Dosis altas de barbitúricos de acción ultracorta conducen hasta la anestesia y pueden causar también paro respiratorio. Dosis medias de barbitúricos de acción intermedia o corta les hace actuar como somníferos o hipnóticos. Dosis bajas de barbitúricos de acción prolongada les hace actuar como sedantes, ¿no? Ahora bien, en el caso del fenobarbital, no se puede descartar el efecto hipnótico a bajas dosis. Siempre causa hipnosis el fenobarbital. Dentro de los efectos podemos clasificarlos en dos grupos: a largo plazo, que duran 15 horas, a corto plazo, 15 horas luego de la ingesta. Alivio de la tensión y de la ansiedad, somnolencias, hay como una sensación de borrachera, y sobre todo cuando esto es considerado como signo de intoxicación. El hablar es poco claro, y tiene poca habilidad o inhabilidad para controlar las funciones corporales simples, en el caminar, el balanceo. Claro, parece un borrachito. Disminución de la memoria, inestabilidad emocional. A largo plazo se siente cansancio crónico, falta de coordinación general, problemas de visión, mareos, disminución de los reflejos y respuesta, disfunción sexual, irregularidades menstruales, desorden respiratorio. Hay que tener cuidado en algunos lugares con respecto a los efectos, por ejemplo los pulmones, ¿no? Sí, ellos sí pueden causar depresión medular y entonces inducir una depresión respiratoria, sobre todo en los pacientes que tienen ya problemas respiratorios, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vendrían a ser mucho más sensibles, ¿no? En caso del aparato o el sistema cardiovascular, también es una depresión cardiovascular y de hecho deprime los centros medulares vasomotores.
¿no? Y claro, esto es un problema, sobre todo si los pacientes tienen una insuficiencia cardíaca congestiva y son mucho más sensibles, ¿no? A altas dosis, la contractilidad cardíaca y el tono vascular pueden también estar comprometidos. Y esto puede llevar a una hipotensión y a un colapso cardiovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos pacientes. En caso del hígado, sí se une a la citocromo P450 y puede interferir con la biotransformación de otros fármacos y sustancias endógenas, ¿no? Por ejemplo, los esteroides. Administrados de manera crónica, induce aumento de proteínas, lípidos del retículo endoplasmático liso, aumenta la actividad de la glucuronidasa, transferasa oxidasa. Es un inductor, ¿no? Ya anteriormente lo habíamos mencionado con respecto al fenobarbital, o son inductores, ¿no? Sí causan muerte los barbitúricos por una dosis, digamos, una alta dosis, concentraciones altas, ¿no? Ahora, la intoxicación por barbitúricos sí se debe a extensión de sus efectos, ¿no? Claro, porque inhibe la despolarización y la depresión debido a su relación con el GABA, puede estimular directamente el receptor GABA, pero también bloquea los receptores de glutamato, ¿no? Y también tiene efectos periféricos, como hemos mencionado, depresión cardíaca, gastrointestinal. En todo caso, intoxicación por barbitúricos es mucho más compleja que la intoxicación por barbitúricos. Claro, también tenemos la intoxicación aguda y crónica, ¿no? La aguda, sobredosis generalmente, ¿no? Claro, las estadísticas mencionan que la intoxicación aguda por barbitúricos es el intento de suicidio, que vendría a ser, digamos, la motivación, ¿no? Esto lleva a depresión respiratoria, estado comatoso. Hay hipotensión, coma, colapso respiratorio, hipotermia, depresión del sistema nervioso central generalizado, colapso cardiovascular, con hipotensión, y esto puede ser severo, ¿no? Tratamiento, claro, hay que evitar o eliminar, si no es inhibir la absorción o, claro, eliminando el barbitúrico. Si es por vía oral, claro, se puede utilizar estas estrategias. Reposición de líquidos, diuresis forzada, alcalinizando la orina para que el riñón elimine con mayor facilidad o mayor rapidez el barbitúrico, y utilizar vasopresores para controlar la presión arterial. La intoxicación crónica, los barbitúricos sí son mucho más adictivos que las benzodiazepinas, de hecho son adictivos, ¿no? Y presentan dependencia psíquica, ¿no? Y eso se desarrolla rápidamente. El síndrome de abstinencia, que también se desarrolla en este caso, es más grave y puede llevar a la muerte. Y su manifestación es muy similar al delirium tremens. Dentro de las características de la farmacodependencia, tenemos dependencia psíquica, la mayoría de veces muy marcada, ¿no? Dependencia física, de ahí que se explique el síndrome de abstinencia, y tolerancia, ¿no? Que es distinta dependiendo del efecto de la droga y en particular del barbitúrico, ¿no? Pero también hay tolerancia cruzada. Y también esta tolerancia puede ser cruzada con el alcohol y otros barbitúricos. La tolerancia, y ese es el otro problema, se desarrolla rápidamente y va requiriendo dosis cada vez mayores para producir el mismo estado o efecto, ¿no? Su síndrome de abstinencia se manifiesta por agitación, hiperreflexia, ansiedad, temblor, confusión, alucinaciones que llevan hasta las convulsiones. Ahora bien, si hablamos de interacciones, tenemos el barbitúrico más el etanol, depresión grave, barbitúrico más antihistamínicos, inhibición intensa. Hay que tener cuidado sobre todo con los antihistamínicos, ¿no? La isoniazida, metilfenidato y los inhibidores de la MAO aumentan el efecto depresor. Ahora, por inducción de las enzimas microsomáticas hepáticas, acelera el metabolismo de otros fármacos y sustancias endógenas. Por ejemplo, vitamina D, vitamina K. Y esto va a alterar, ¿qué? La mineralización ósea y la absorción del calcio. Y también va a dar lugar a alteraciones en la coagulación.
intensifica el metabolismo de hormonas esteroideas, ¿no? Y esto va a llevar a alteraciones hormonales, ¿no? Acelera el metabolismo de anticonceptivos orales, por ejemplo, y esto sí puede alterar la vida de las personas. Puede generar metabolitos tóxicos, ¿no? A partir de los anestésicos clorocarbonados y el tetracloruro de carbono, promoviendo la peroxidación de lípidos, ¿no? Y esto va a facilitar necrosis periportal del hígado con estos agentes. Entonces mejor es no combinarlos con ellos. Aplicaciones terapéuticas de los barbitúricos. Claro, hoy en día se consideran para el tratamiento de convulsiones como antiepiléptico en caso de la fenobarbital y en la anestesia quirúrgica, ¿no? Tanto en la inducción como en la anestesia general por vía endovenosa. En realidad, los barbitúricos solo tienen esas dos indicaciones, anticonvulsivantes o antiepilépticos, pero no para todos los casos de epilepsia tampoco. Para los casos de ausencia, por ejemplo, no se utilizan, ¿no? Ahora bien, esos dos, serían esas dos, ¿no? Y la anestesia quirúrgica. Y el otro, como mencionamos anteriormente, sería la hiperbilirrubiemia o para evitar el kernicterus neonatal. En cuanto a la farmacocinética, claro, se pueden administrar por vía oral, intramuscular y endovenosa. No, la absorción es rápida, completa por vía oral. Los alimentos pueden retrasar su absorción, ¿no? Si es intramuscular, se indica que debe ser profunda para evitar dolor y necrosis, ¿no? Por vía endovenosa, por ejemplo, en los estados epilépticos o estatus epilépticos, ¿no? Pero también en caso de la anestesia, ¿no? Se metabolizan por glucuronoconjugación y luego se eliminan por vía renal, ¿no? La oxidación del radical C5 que tiene finaliza la actividad biológica y da lugar a alcoholes, cetonas, fenoles, ácidos conjugados, que también hay que tener cuidado con estas sustancias, ¿no? El fenobarbital hace N-glucosilación, los tiobarbitúricos N-hidroxilación. Hay que tener en cuenta que los lactantes, niños menores, tienen menor capacidad metabólica, lo mismo los ancianos y las embarazadas. Listo, solamente algunas palabras que es necesario mencionar con esto. Claro, tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos los podemos utilizar como hipnóticos. Claro, estamos hablando en términos generales, pero sabemos que las benzodiazepinas más que los barbitúricos, pero los dos tienen ese efecto. Pero tienen una cualidad, ellos sí inducen el sueño, pero disminuyen el sueño REM y también disminuyen la profundidad del sueño no REM, ¿no? Entonces, en realidad no es un sueño fisiológico. Y nosotros sabemos para qué sirve el sueño REM. ¿Para qué sirve? Para los procesos cognitivos, reordenamiento de toda la información que se ha ido obteniendo en el día y el cerebro en la noche empieza a organizarlo, ¿no? Entonces, si disminuimos el sueño REM, entonces esos procesos cognitivos se van a ver afectados, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y sí, las personas que toman benzodiazepinas o barbitúricos de largo tiempo, sí, se nota, ¿no? Que tienen problemas o en todo caso hay ciertas dificultades en los procesos cognitivos, más en los barbitúricos, como estábamos mencionando anteriormente, que en las benzodiazepinas. Pero también el sueño no es un sueño reparador tranquilo como el sueño fisiológico, ¿no? Entonces hay que hacer diferencia. Entonces el sueño inducido por estos fármacos no es el mismo que el sueño fisiológico. ¿Listo? Muy bien. Entonces con eso terminamos con respecto a los barbitúricos y las benzodiazepinas. ¿Listo? Muy bien.